De Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Alberto Beraldi. Buenos días, Beraldi, ¿cómo le va? Roberto Navarro. Buen día, Roberto, muy bien. Bueno, ayer hubo novedades, si comprendí bien, hubo una apelación de parte suya, de la defensa de Cristina, y también del fiscal, ¿es así? Sí, es así. El día 25, o sea, el día de la fecha, se vencía el plazo para que las partes interpusiéramos nuestros recursos. Técnicamente son recursos de casación, en donde, bueno, presentábamos nuestros cuestionamientos al fallo. En el caso nuestro, la defensa, presentamos este recurso y lo que reclamamos es que se revoque la condena, se revoquen las penas que se le han puesto a la expresidenta y fundamentalmente que se demuestra en el recurso que Cristina es inocente de los delitos por los cuales fue condenada. Esto es lo que nosotros planteamos, hacemos un análisis jurídico de todo lo que pasó en este expediente desde el año 2008 prácticamente, cuando se inició con la primera denuncia, hasta el año 2022 cuando se dictó el fallo. Mostramos cómo la acusación en contra de Cristina fue evolucionando, decimos, bueno, se fue atomizando, porque de una extraordinaria y supuesta mega defraudación en contra del Estado y de una asociación ilícita, en la sentencia quedó prácticamente nada de aquello que se la acusaba y tanto énfasis se hacía en los medios de comunicación. Y lo que mostramos es que, bueno, ni siquiera esos pocos capítulos, esos pocos temas, básicamente un decreto dictado en el año 2009, unas supuestas órdenes que dio en el año 2015 y el tema siempre remanido de que tuvo relaciones comerciales con Lázaro Báez, en realidad primero que no constituían ningún delito y que lo que estaba diciendo el tribunal era absolutamente arbitrario. Lo detengo ahí para que el público comprenda. Las supuestas pruebas en este fallo son un decreto, el que autoriza a usar el fideicomiso del gasoil, creo que era. Exacto. Para hacer obras, que venía de la época de Duhalde, después hubo una ley con Néstor, y después está ese decreto de Cristina, que eran todos más o menos al mismo sentido. Lo segundo es ese mensaje de texto, ¿puede ser? Sí, exactamente. Primero es el decreto que usted menciona, que viene de la época precisamente del gobierno de Del Agua. Es un decreto que se dicta que no tiene, digamos, no tenía en el juicio ninguna trascendencia, dado que se trata de una cuestión que ni siquiera dispone concretamente la utilización de fondos respecto de alguna obra en particular. Es un decreto de asignación de funciones, no tiene ninguna digamos, irregularidad, al punto en que el decreto todavía existe y fue usado en los distintos gobiernos posteriores. Está bueno aclarar, no es un decreto para disponer fondos para algunas obras, es un decreto para disponer fondos para cualquier obra. Exactamente. Los jueces, como sabían que esto era totalmente intrascendente, lo conectan con otros hechos, modificaciones de sistemas de pago, que no tienen nada que ver, y dan incluso datos que nosotros hemos probado que son falsos. Por ejemplo, que con esos fondos se le pagaba solo a Lázaro Báez, y no es así. En fin, es un recurso que tiene casi 400 páginas, que donde vamos puntualmente mostrando cada cosa. Por ejemplo, se dijo que ese decreto no debía haber sido firmado porque los servicios jurídicos se habían opuesto. Y nosotros mostramos que eso era falso, pero no con nuestras palabras, sino con lo que declaró el jefe del servicio jurídico, que vino al juicio y dijo, no, esto no fue de ninguna manera así. Es decir, se dan situaciones muy, alarmantes, ¿no?, en cuanto al nivel de arbitrariedad que tienen estas decisiones. Paso al segundo tema, el tema de los mensajes. La verdad que se habla de 3 mensajes en donde supuestamente se hace referencia a Cristina, y en realidad no son mensajes ni que ella haya mandado ni que haya recibido. Y dicen, bueno, en base a esos mensajes tuvo una reunión supuestamente en la provincia de Santa Cruz con Lázaro Báez. Y nosotros probamos en el juicio, y eso lo hicimos también de una manera muy concreta y determinante, que esa reunión jamás existió, porque Cristina ese mismo día y en esa misma hora estaba en un acto público. Pero además,
lo que, digamos, a través de esos mensajes se quiere probar es que supuestamente Cristina dio la orden de que Lázaro Báez abandonara todas las obras. Lo cual es un disparate, porque eso le generaba a la provincia de Santa Cruz un enorme problema social. Y en ese momento ya su cuñada Alicia era la gobernadora. Con lo cual, repito, ni siquiera desde el punto de vista del sentido común, lo que los jueces afirman como delictivo pudo haber tenido lugar. Esto es la segunda cuestión, que como vemos, digamos, nada tiene que ver con todo lo que se había dicho antes acerca de utilización de leyes del Congreso como instrumento del delito. Esta sería la segunda cuestión que nosotros describimos y probamos que era falsa. Y después pasó a la tercera cuestión, en la que siempre sale, diríamos, repetitivamente en los medios. Es decir, ella tuvo, o la familia Kirchner tuvo ciertos negocios comerciales, alquiler de inmuebles, algunas compraventas, con Lázaro Báez o con alguna empresa vinculada a este señor. Y todos esos hechos vienen siendo denunciados desde el año 2008 y ya la justicia los resolvió acerca de que no existe delito ahí. Eso es una operación absolutamente comercial, lícita, trazable, no tiene nada de oculto. Y los jueces esto, paradójicamente, Roberto, lo reconocen, porque dicen, bueno, yo con la legalidad de estas operaciones no me voy a meter, ni voy a decir si son beneficiosas o no son beneficiosas, pero igual las voy a considerar como si constituyeran un delito. Es así de arbitrario y contradictorio el fallo. Es decir, ustedes pueden creer, bueno, esto lo dice el abogado defensor y no tiene un interés. Y no es así. Esto surge expresamente de las consideraciones que se hacen en el fallo y nosotros en nuestra presentación nos ocupamos de transcribirla, poniendo un párrafo en donde se dice blanco y un párrafo más adelante en donde se dice negro. Esa es básicamente la cuestión. ¿Cómo son los tiempos ahora? ¿Nos puede contar? Porque veo que hay una discusión sobre cómo son los tiempos de un fallo y después casación y de cuáles serían los tiempos regulares, digamos, de una cuestión como Claro, esa es la primera observación, ¿no? Es decir, tiempos regulares o normales. Uno sabe que en los procesos de Cristina nunca las cosas son normales, siempre son totalmente, digamos, fuera de los parámetros legales. Si sacamos los nombres propios y vemos, digamos, cuál es el curso natural de un recurso de casación, es decir, cómo transita en el tiempo, bueno, en las próximas semanas el Tribunal Oral debe conceder el recurso, elevar esa presentación a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación notificará cuáles son los jueces que van a intervenir en el caso, es decir, quiénes lo van a resolver, y ahí se va a plantear un problema porque si son los que intervinieron con anterioridad, es decir, Hornos, Borinsky y Carbajo, nosotros vamos a recusarlos porque no reúnen las condiciones de jueces imparciales. Eso ya va a generar algún tipo de... Porque iban a la Quinta de Olivos a ver a Macri. Y claro, mire, cualquier ciudadano lo que merece es que cuando lo juzga, y que lo juzga no tenga ningún grado de sospecha sobre que tiene interés en el proceso. Que un juez vaya oculta, de forma oculta, a visitar al expresidente, que justamente es un líder, diríamos, contrario a la persona que se está juzgando. Esto no es, repito, no es algo que inventaron los defensores, sino esto surge incluso de parámetros doctrinarios y de normas que están, digamos, consagradas en instrumentos internacionales. Es decir, la ley no dice si importa si mientras jugaban al tenis hablaron del caso o no. No lo dice la ley porque no trata de manera concreta un caso particular. Las leyes no hacen eso, pero sí lo dice la jurisprudencia. Y lo dicen también reglas que se llaman reglas internacionales, se las conoce como las reglas de Bangalore. Pero ese sentido común, mire, Roberto, no hay que ir demasiado, digamos, exquisito para saber que esto no le puede ocurrir a nadie. O no le debe. O sea que lo que viene en todo caso es la recusación de lo que de la Cámara que la juzgaría. Esa sería la incidencia que tendrá que ser definida. No puedo estimar cuánto
tiempo esto puede demandar, y después viene el trámite propiamente hecho de recurso. Es decir, hay un plazo de 10 días hábiles en donde los fundamentos que nosotros expusimos ahora lo podemos mejorar y ampliar. Después el tribunal fija una audiencia en la que justamente se vuelven a discutir todas estas cuestiones, y finalmente entonces el recurso está en condiciones de ser resuelto y los jueces fallan, si confirman o revocan esta sentencia. Estos dos últimos tramos que mencioné, es decir, este plazo, ¿cuándo se va a fijar este plazo de 10 días? ¿Cuándo va a ser la audiencia? Tampoco podemos calcular. Es decir, puede ocurrir que esto demore varios meses. Y de hecho, repito, en los recursos normales así ocurre. Desde que ingresan las actuaciones hasta que la Cámara resuelve, a veces transcurren 1 o 2 años. Y cuando usted dice en términos normales y hace tanto hincapié en eso, ¿quiere decir que usted piensa que en este caso podría ser distinto? No es que pienso, eso está acreditado en la causa. Miren, me da pie con esto a hacer una última reflexión, por lo menos en lo que pusimos en el recurso. Es decir, el tribunal oral, dijeron que no existía el lofer y que todo esto era una invención de los imputados que no saben cómo contestar las acusaciones. Bueno, y lo que mostramos nosotros es que primero que no necesitábamos invocar el lofer para contestar la acusación, porque la contestamos con argumentos jurídicos, pero además mostramos que esta cuestión acerca de si existe o no existe, en el caso de Cristina está probado, pero probado con hechos que demuestran que el trámite de las causas de Cristina son absolutamente anormales, y yo agrego ilegales. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque, miren, todos los expedientes cuando se investigaron, comillas, eso de investigaron, cayeron siempre en el marco de 2 jueces de instrucción, Bonadío y Ercolini. Hubo interferencia del poder político durante todos los 4 años del gobierno de Macri. Lo vimos cómo actuaba la Oficina Anticorrupción y cómo actuaba, en definitiva, también la Unidad de Información Financiera. Lo vimos cuando llegamos al tribunal oral, en donde nos rechazaban toda la prueba, ponían a un perito que, pero ni remotamente, reunía la condición de objetivo imparcial, porque hacía tweets en contra de Cristina diciendo que quería que fuera presa. Uh-huh. Y después apareció estos últimos 2 episodios vergonzosos para la justicia, ¿no? Me refiero fundamentalmente al agua escondido y también a las fotos que aparecieron sobre jueces y fiscales jugando al fútbol en la quinta del presidente Macri, el expresidente Macri. Es decir, estos son los hechos objetivos que demuestran cómo se le violan a Cristina Fernández de Kirchner de manera sistemática su garantía constitucional. Uh-huh. Esto es lo que pasó. Comprendo. Y si llegara a la Corte, ¿hay razones para recusar a los jueces de la Corte también? Yo entiendo que sí. También hay circunstancias objetivas. Fíjense, creo que nunca hemos visto en 40 años de democracia una crisis tan profunda en el máximo tribunal del país. Empezando, digamos, y no quiero ser prejuicioso, pero por un dato objetivo, es decir, todos esos jueces, Rosenkrantz y Rosati, primero, el presidente Macri los quiso designar por decreto en un procedimiento absolutamente irregular. Y después sabemos que quien lo propuso es un prófugo de la justicia, el señor Pepín, a quien se denomina Pepín Rodríguez Simón. Es decir, alguien que estaba insertado en lo que se llamaba una mesa judicial para hacer acciones de persecución en contra de Cristina. Este es otro dato objetivo. Es decir, jueces que tienen esas características no deberían intervenir, no deben intervenir en estos procesos, ya sea porque ellos mismos se apartan, o bien, si no ocurre eso, porque nosotros lo vamos a hacer. Volviendo al tema de los tiempos, porque no sé cómo es legalmente eso, y esto corre para Cristina Fernández de Kirchner o para cualquier persona. Si Cristina Fernández de Kirchner se presenta y es presidenta, o se presenta y es senadora, y luego sale la sentencia firme de la Corte. ¿Qué sucede en esa instancia? ¿Qué pasa si un presidente sale una sentencia firme de condena de cárcel e inhabilitación mientras está en el poder? ¿Cómo es el trámite ahí? Las personas que tienen un fuero
por ejemplo, como lo tiene actualmente Cristina o lo tiene cualquier, digamos, legislador, no pueden ser arrestados, no pueden ser detenidos. Y esto significa que en caso de que quedara una sentencia firme, la pena que se le aplica no puede ser ejecutada. Para que ello ocurra, el órgano político en el cual ellos se desempeñan, por ejemplo, la Cámara de Senadores en este caso, debería hacer un juicio político y entonces retirarle el fuero. Eso es lo que debería ocurrir para que la sentencia pudiera ser ejecutada. Comprendo. Otra cosa, salían varias notas en las últimas semanas de periodistas que aparentemente conocen los fallos antes de que ocurran, de que se iría a juicio oral la causa Otesur, donde además en estas notas se remarca que también concierne a los hijos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sabe de eso? Lo mismo que sabe usted, lo que surge de los medios de comunicación y este nivel de chimentos que la verdad, pues no es otra cosa de que pasaría tal cosa o pasaría tal otra. Yo lo que puedo decir es que en esa causa que te mencionó Otesur y los Sauces, porque son dos expedientes que están unificados, ya la justicia se expidió. Después de una larga investigación en la etapa instructoria, llegó a juicio. En el juicio los jueces dijeron, mira, acá no tenemos ningún delito que juzgar, esto surge de manera evidente. Eso se recurrió y está en la Cámara de Casación. Y esto está para ser resuelto en la Cámara de Casación desde hace más de 6 o 7 meses. Así que bueno, es todo lo que yo conozco del caso. No puedo hacer ningún tipo de premonición de qué va a ocurrir. Beraldi, muchísimas gracias, muy amable por atender.